El ser humano es rebelde ante la autoridad de Dios. La idea de un Dios soberano que rige el universo le provoca rechazo. Los hombres resisten someterse ante Él y prefieren pensar que son completamente libres y que sus destinos dependen de ellos mismos. Pero la Biblia afirma que Dios es el Rey absoluto y que el universo entero es su reino. En Daniel 4:35 leemos: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El Salmo 47:2 dice: porque Jehová es el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios ejerce con total soberanía, completa, absoluta, su gobierno sobre todo el universo, de manera perfecta y completamente libre. Su voluntad se cumple siempre. El Salmo 45, versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Su sabiduría, su conocimiento está fuera de nuestro alcance. Son supremos. Nunca vamos a comprender sus caminos. Y el apóstol Pablo exclama en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Isaías, unos cuantos siglos antes, escribió algo parecido. En el capítulo 40, versículos 2 en adelante, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dios es soberano, es sabio, y rige su gobierno de manera activa y permanente sobre su creación. Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él es el Rey y el universo es su reino. Y la materia inanimada se somete a su reinado. El aire, la tierra, el fuego, los vientos, los mares le obedecen. El Salmo 147:15 dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, y echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirá las aguas.
los animales, los seres irracionales se someten a su reinado. Y él envió cuervos para alimentar a Elías, ¿te acordás? Impidió que los leones devoraran a Daniel. El Señor Jesús dice que Él se ocupa y alimenta y cuida a las aves del cielo. Mirad las aves del cielo, dice el Señor en Mateo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Él las cuida. Él gobierna sobre su creación. Y la creación se somete ante Él. Aún los ángeles y los demonios se someten delante de Él. Él escogió a algunos ángeles para que le sean fieles y a otros no. Y estos ángeles lo traicionaron y se convirtieron en demonios. Y leemos en Hebreos 1:14, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Y en 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para que sean preservados al juicio. Dios es soberano. Y hasta el mismo Satanás se somete a su reinado. Escuchó, humillado, el veredicto en el Edén y no emitió palabra. Pidió permiso para tocar a Job. Sin el permiso de Dios no podía hacerlo. Trató de tentar al Señor en el desierto y el Señor lo echó, y dice que el diablo lo dejó. Pidió para poder zarandear a Pedro. Pidió permiso. Hasta Satanás se somete al reinado del Señor. Pero los únicos que no se someten a su reinado son los seres humanos. Los seres humanos resisten la autoridad de Dios. Ahora, esto no implica que porque ellos se resistan a las autoridades, Dios no obra en ellos y a través de ellos. Dios cumple su voluntad aún entre los impíos. Dice de Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este mismo versículo te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Dios es soberano. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La traducción, la nueva versión internacional, dice sobre este mismo versículo, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¿Quién es el soberano del universo? Sobre todas las cosas, sobre todos los seres, aún de los hombres rebeldes. Pero aún esa rebeldía de los seres humanos está dentro de la voluntad de Dios. Nada se escapa a la voluntad soberana de Dios. Y su plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, su propósito supremo para crear este universo es separar para sí mismo de esas personas rebeldes, de esos seres humanos que lo rechazan,
separar a algunos, Él escogió a algunos para que sean su pueblo. Ese es el propósito de Dios. Nada se escapa de su mano. Él, antes de la fundación del mundo, decidió establecer su reino en los corazones de hombres y mujeres rebeldes. Y así dice la carta a los Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este aspecto del reino de Dios, este aspecto, dijimos, el reino de Dios es todo el universo. Pero Dios también quiere establecer su reino en corazones rebeldes, en los únicos que se han rebelado contra Él. Y ese fue su plan desde antes de la fundación del mundo. Crear, separar un pueblo para Él mismo, una esposa para su hijo, para establecer su reino en los corazones de estas almas rebeldes. Y este aspecto particular del reino de Dios fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Algunas de las profecías son, por ejemplo, Daniel 7:13. Miraba en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Las profecías anunciaban la venida del ungido, del Mesías, que establecería el reino de Dios en su pueblo. Miqueas 4:2 dice así: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ese Mesías iba a traer un tiempo nuevo, un tiempo de paz sin final. Malaquías 4:2 dice más: a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero los judíos que recibieron estas profecías las malinterpretaron. Y ellos entendieron que ese Mesías iba a venir a establecer un reino terrenal. Ellos entendían que ellos eran el pueblo de Dios y que el Mesías vendría para que ellos fueran exaltados como pueblo, para que viniera sobre Israel un tiempo de paz y de prosperidad como nunca antes. Y ellos creían y esperaban que ese Mesías llegara con ejércitos y con caballos y con espadas. Y que Israel sería liberada, porque acá habla de un Salvador.
Ellos esperaban que sea liberada del imperio romano y que por medio de ese Mesías comenzaría un tiempo de paz y prosperidad sobre Israel. Pero cuando Jesús llegó, no trajo nada de eso. Él decía ser el Mesías, el Hijo de Dios, y hacía milagros, y enseñaba sobre el reino de Dios, y decía que el reino de Dios se había acercado, pero no había ejércitos. No había ninguna clase de exaltación sobre Israel, al contrario. Le decían que debían arrepentirse porque eran pecadores y estaban bajo condenación. ¿Y qué crees que pasó? Fue rechazado. Fue rechazado por su pueblo. El Señor Jesús era todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Y en una ocasión, unos fariseos, viendo sus milagros, y que estaba tan lejos de lo que ellos esperaban, les preguntaron directamente, cara a cara, ¿cuándo sería el día en que se establecería el reino de Dios? Vamos a ver Lucas 17:20 al 25. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Los judíos no entendieron las profecías. Y dice que se le acercaron unos fariseos, y acordate de que los fariseos tenían una actitud completamente hostil contra el Señor Jesús. Los fariseos eran la élite religiosa de Israel. Y siempre se burlaban de él. Y le tendían trampas para que él se contradiga y de esa manera poder acusarlo de ser un blasfemo, un mentiroso. Y ahora se le acercan, y claramente se le acercan de manera hostil, como siempre, para preguntarle cuándo se manifestaría el reino de Dios. En otras palabras, lo que estos fariseos le estaban diciendo es, si sos verdaderamente el Mesías, bueno, manifestá el reino de una vez, o callate, no sigas haciendo esto. El Señor había terminado de sanar, ¿te acordás? A 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos, uno solo volvió. Y era un samaritano, ¿te acordás? Y eso para los fariseos era una especie de burla. Ese es el reino de Dios que tanto mencionaba, tanto anunciaban las profecías. Esos eran, esas personas que lo seguían, eran la corte del gran rey, unos pescadores, publicanos, gente que para ellos, para los fariseos, eran de la más baja calaña. Eso era lo que tanto tenían que esperar.
¿Dónde estaban los ejércitos, los caballos y las espadas? Y dice que el Señor le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ellos no entendían nada. El reino de Dios no iba a venir con caballos, con ejércitos, con poder político ni militar. Nos iba a mostrar de manera tan evidente. Nadie podía verlo tan claramente como para decir, ahí está, mira, ahí está el reino de Dios, helo aquí o helo allí. La venida del reino no iba a ser anunciada de manera visible. Pero la verdad era que el reino de Dios ya estaba allí. El Señor le dice, he aquí, quiere decir, dense cuenta, miren esto, el reino de Dios está entre vosotros. Imagínate el impacto que puede tener esas palabras, que habrá tenido esas palabras entre estos fariseos. ¿Dónde? Pero claro, el problema era que ellos no podían ver el reino de Dios. Estaba allí, entre ellos. Había mucha gente allí, y varios de esos que estaban allí ya pertenecían al reino de Dios. Pero los fariseos no podían verlo, ¿sabes por qué? Porque para ver el reino de Dios, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No tiene la capacidad de ver el reino de Dios, no tiene discernimiento, está ciego, está muerto espiritualmente. No puede ver el reino de Dios. Y como no pueden ver el reino de Dios, tampoco pueden ver al rey de ese reino, que lo tenían delante de ellos. Para que vos entiendas, para que vos veas es el reino de Dios, para que el reino de Dios esté en tu corazón, es necesario nacer de nuevo. El reino de Dios ya estaba allí, y estaban todos aquellos que se someten al señorío del Rey, aquellos que veían en Jesús al Rey. Y el Señor decía, que todos aquellos que creen en Él, la Trinidad, Dios, Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo morarían en Él, en los que creyeran en Él. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Pero aquel que no nació de nuevo, no puede entender, no puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. Y si no tenés el espíritu, si tu espíritu está muerto, no hay manera de que vos lo veas. Pero el Señor dijo, no lo verán en ese momento. Pero llegaría el día en que todos lo verían. Y dijo a sus discípulos,
Recién estaba hablando a los fariseos, ahora les habla a los discípulos. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. El Señor estaba hablando a sus discípulos, a los que estaban delante de Él en ese momento y a todos los que vendrían después. El Señor estaba hablando en ese momento del tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora. El Señor estaba hablando del tiempo que transcurre desde que Él ascendió a los cielos hasta su venida. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Llegaría el momento en que los discípulos anhelarían desesperadamente ver al Señor Jesús, ver llegar al Señor Jesús. Porque los discípulos, aunque están en el mundo, no son de este mundo. Y los discípulos, yo no sé si a vos te pasa, están hartos del pecado. Están hartos de su propio pecado y están hartos del pecado que los rodea. Y están hartos de ver cómo el mundo deshonra a Dios y anhelan su venida. En Apocalipsis 6:10, las almas de los mártires, dice, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis dice que todos los que se someten al reinado de Dios anhelan su venida junto con el Espíritu Santo. ¿Sabes quiénes son los que anhelan, los que se someten al reinado de Dios y anhelan su venida? La iglesia, la esposa. Y en Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús. Pero a pesar de ese deseo desesperado, y leíamos en Romanos que gemimos dentro nuestro para que llegue ese día, y aún la creación gime para que llegue ese día, y aún el Espíritu Santo gime para que llegue ese día. Aunque lo anhelemos desesperadamente, no lo veremos hasta que llegue ese día señalado. El día perfecto, el día determinado. Y hasta entonces, solo podemos esperar con paciencia. Santiago dice en su carta 5:7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aleluya. La venida se acerca. Anhelamos ese día. El Señor estaba hablando de nosotros y de nuestro anhelo ardiente porque llegue ese día en que lo veamos volver. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis, no sigáis. El Señor dice que tenemos que estar atentos, que Satanás es el gran engañador y que puede tomar ventaja de ese anhelo. Y se levantarán aquí y allá falsos cristos, pero la iglesia no se dejará engañar. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis.
O mirad, está en los aposentos, no los creáis. Y el Señor sigue diciendo, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El reino de Dios había llegado de manera humilde para establecerse en los corazones. Tan humilde que pasaba desapercibido a los ojos de los fariseos. Pero un día el reino de Dios llegará de manera visible, tan visible como un relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro. Y al igual que un relámpago, la venida del Señor será repentina y completamente visible. Los hombres no la esperan, pero la iglesia sí. Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Allí sí el Señor aparecerá de manera resplandeciente. Pero antes de eso, Él tenía que cumplir con su trabajo, terminar su trabajo aquí en la tierra. Pero primero, dice el Señor Jesús, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Antes de que el Señor Jesús pudiera volver con gran gloria a establecer definitivamente el reino de Dios con su pueblo, era necesario que padeciera mucho, mucho. Y ese mucho encierra una agonía indecible. El Señor Jesús, para salvar a estos rebeldes, a estos que se oponen a Él, para salvarme a mí y salvarte a vos, debió sufrir mucho. Y debió sufrir de mano de los hombres. Él debió soportar el odio encarnizado de los hombres. Y lo hicieron. Derramaron sobre el Señor Jesús toda su maldad. Laceraron su piel, se burlaron, lo humillaron, lo clavaron desnudo en una cruz. Ese es el odio del hombre, esa es la ira del hombre. Pero el Señor Jesús en la cruz tuvo que sufrir mucho más que la ira del hombre. El Señor Jesús en la cruz debió sufrir la ira de Dios. Él fue molido por nuestros pecados, dice la Escritura. Él murió en la cruz, pero sufrió en la cruz toda la ira que nos correspondía a nosotros. En la cruz Él sufrió nuestro infierno. Todos nuestro infierno. El que me correspondía a mí por toda la eternidad, el que te correspondía a vos. El infierno es la separación con Dios completa.
Y allí en la cruz el Señor sufrió la separación con su Padre. En medio de la agonía del infierno, el Señor Jesús exclamó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sufrió mucho. Debió sufrir mucho el Señor Jesús para darnos salvación. Y cuando Él bebió hasta la última copa de la ira de Dios, no dejó una gota de la ira de Dios. No dejó nada. Él sufrió todo lo que me correspondía a mí y a vos. Entonces dijo: bueno, ya está. Consumado es. Y allí entregó su espíritu. Tuvo que hacer eso para que gente rebelde como yo, como vos, pudiéramos tener salvación. El Señor Jesús, cuando vino por primera vez, abrió el camino para que pudiéramos entrar en el reino de Dios. Y en Juan 1:9 leemos: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor Jesús vino y abrió el camino para entrar al reino. Y el Señor Jesús volverá. Y volverá de manera gloriosa para establecer para siempre su reino con todos aquellos que Él salvó. Y Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios es soberano y su voluntad se cumple. Amén.